En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos de la tele, nuevamente juntos con nuestros temas de fe católica, con el Catecismo de la Iglesia Católica, con la segunda parte que se titula El Misterio Cristiano, y estamos viendo justamente los sacramentos. Y hoy nada más ni nada menos que, bueno, lo más importante que tiene la Iglesia, que es la Eucaristía, en el cual justamente Cristo mismo que se ha quedado. Jesús hizo algo que no podemos hacer nosotros los hombres, que cuando nos tenemos que ir, podemos dejar una carta, un video, un audio, pero Cristo tenía que volver al Padre y quiso irse y quedarse, porque se fue para estar sentado a la diestra de Dios Padre, para enviarnos al Espíritu Santo, pero quiso quedarse en la Eucaristía para que nosotros nos nutramos, porque es nuestro alimento, para hacernos compañía, para fortalecernos. Hoy será una clase, una lección, un programa para agradecer este regalo enorme. Y además lo veremos al tema en más de un programa y con una gran profundidad, porque realmente el catecismo explica el tema con una profundidad teológica muy grande, muy importante. Y vamos a comenzar con un texto de la Constitución Apostólica Sacrosanctum Concilium, del Concilio Vaticano II, que es un texto precioso. Cada párrafo tiene un contenido muy profundo y dice: nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y confiar así a su esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Bueno, este texto es una profundidad enorme y efectivamente con el desarrollo del programa de hoy, del próximo y del siguiente, vamos a ir justamente desmembrando la riqueza de este texto, de este contenido de la Sacrosanctum Concilium, ¿no? Entonces, el primer tema es que la Eucaristía es fuente y culmen de la vida eclesial. El Papa San Juan Pablo II, el último documento que nos dejó, justamente fue eucarístico, ¿no? Y nos dice que la Iglesia vive de la Eucaristía. Y así también todos y cada uno de nosotros debemos vivir de la Eucaristía. El que no se nutre con este bendito sacramento difícilmente puede alcanzar la salvación, porque es necesario. Y además Jesús nos dijo, quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá o tiene vida eterna, una promesa impresionante. Entonces la Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana. Nos recuerda el número 11 de la Constitución Lumen Gentium, también del Concilio Vaticano II. La Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe. Todos los demás sacramentos, todos los ministerios eclesiales, las obras de apostolado, todos están unidos a la Eucaristía y a ellas se ordenan. O sea, todo nos lleva a Cristo, todo nos lleva a la Eucaristía, al Señor, ¿no? Así, en la celebración eucarística nos unimos ya a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna. O sea que efectivamente, al participar del misterio de la misa, al recibir a Jesús en la Eucaristía, ya estamos perteneciendo de alguna manera a la eternidad. Nos estamos uniendo justamente a el cielo, a la bienaventuranza eterna. Qué importante que es la preparación para poder asistir a la misa, para poder recibir la Eucaristía. Qué importante también es poder conocer, porque
Uno, en la medida que conoce más, puede aprovechar más, ¿no? Y el amor justamente exige el conocimiento. Cuando alguien quiere mucho a una persona o le interesa mucho un tema, investiga, profundiza, aprende, ¿no? Entonces, sobre la Eucaristía tendríamos que estar constantemente renovando, digamos, algunas lecturas, algunas meditaciones, textos, para poder conocer mejor, para poder vivir mejor esa unión con Cristo eucarístico. La Sagrada Eucaristía entonces contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. 2 puntos o puntos suspensivos, a Cristo mismo. Entonces, ¿cuáles son los nombres que tiene este bendito sacramento? Bueno, por un lado lo llamamos Eucaristía, que quiere decir acción de gracias. También lo llamamos banquete del Señor, porque se trata de la cena que el Señor celebró con sus discípulos a la víspera de su pasión. Lo llamamos fracción del pan. La fracción del pan pertenecía al rito judío y fue utilizado por Jesús cuando bendecía y distribuía el pan como cabeza de familia, sobre todo en la última cena, ¿no? Con este gesto, los discípulos de Emaús, por ejemplo, lo reconocieron, ¿no? Al partir el pan, se les cayó el velo que tenía en sus ojos, se dieron cuenta que era Jesucristo y volvieron corriendo al cenáculo para contar que habían visto a Cristo resucitado. Este rito de la fracción del pan significa que todos los que comen de este único pan partido, que es Cristo, entran en comunión con Él y forman un solo cuerpo con Él. Llamamos a la Eucaristía también asamblea eucarística, sinaxis, ¿no? Porque justamente la Eucaristía es celebrada en la asamblea de los fieles, ¿no? Que es expresión visible de la Iglesia, esposa de Cristo. La llamamos a la Eucaristía memorial de la pasión y de la resurrección del Señor, un memorial muy peculiar, porque no es una mera efeméride, no es un mero recordatorio, sino que ya lo veremos y lo veremos muchas veces en la misa, se hace presente ese misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Es como si se detuvieran todos los relojes, es como si nos presentáramos así también nosotros en el Monte Calvario junto a la Santísima Virgen, a San Juan y las buenas mujeres. Llamamos a la Eucaristía Santo Sacrificio, que actualiza el único sacrificio de Cristo, Salvador, e incluye la ofrenda de la Iglesia, o también se lo llama Santo Sacrificio de la Misa, o sacrificio de alabanza, o sacrificio espiritual, sacrificio puro y santo, puesto que completa y supera todos los sacrificios de la antigua alianza. Es el sacrificio de la nueva alianza, ¿no? Que Cristo justamente quiere ofrecer al Padre para el perdón de los pecados de los hombres, de Adán y Eva y de todos y cada uno de los hombres. Llamamos a la Eucaristía también Santa y Divina Liturgia, ¿no? Toda la liturgia de la Iglesia encuentra en este sacramento su centro y expresión más densa. Si recién es la primera vez que ven el programa hoy, les recomiendo que vean primero y segundo y tercer programa, porque efectivamente allí estuvimos hablando sobre lo que es la liturgia, y la liturgia es fundamentalmente la renovación del sacrificio pascual, o sea, de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Se llama también celebración de los santos misterios. Se habla también del Santísimo Sacramento, porque es el sacramento de los sacramentos, y con este nombre se designa las especies eucarísticas, las hostias, ¿no?, que están en el sagrario. Llamamos a la Eucaristía comunión porque este sacramento nos une a Cristo, nos une particularmente a Cristo, ¿no? Nosotros nos hacemos Cristo, como explica Santo Tomás, cuando uno come un alimento, ese alimento nutre y se hace parte de nuestro cuerpo, lo hacemos parte de nuestro cuerpo, por decirlo de alguna manera, se convierte en músculo o en grasa, en fin. En cambio, con la comunión somos nosotros los que al unirnos a Cristo nos convertimos en Él.
Santa Misa, llamamos Santa Misa porque justamente la liturgia finaliza con el envío de los fieles, que es la missio. Ite misa est, ¿no? O sea, ite, vayan, ¿no? Y recordamos justamente lo que les dijo nuestro Señor en su ascensión. Vayan y prediquen el Evangelio y bauticen a todos en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el envío que se nos hace al final de la misa. Bueno, veamos entonces la Eucaristía en la economía de la salvación, y primero los signos de pan y vino, ¿no? Recordemos, dice la Escritura, el Señor tomó pan, luego tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, lleno de vino. Este gesto había sido prefigurado por Melquisedec, que como rey y sacerdote realiza su ofrenda de pan y vino. En la antigua alianza, el pan y el vino eran ofrecidos como sacrificio y señal de reconocimiento al Creador. Y en el Éxodo, por ejemplo, ya recibirá una nueva significación. Recuerdan que justamente Dios les envía el maná, esos panes ácimos, ¿no?, que Israel come. También cada Pascua al recordar la salida de Egipto, ¿se acuerdan? Es una ceremonia muy particular, que se come un cordero con panes ácimos, de pie, vestido con una túnica, con un bastón en la mano. Bueno, esos panes ácimos de la Pascua, del Éxodo, nos recuerdan justamente esta nueva Pascua que será la de Cristo. Cristo le dará un nuevo significado a la Pascua judía. Y te hablaba también del maná que comieron en el desierto, justamente después de escapar de Egipto. Estuvieron allí y Dios los alimenta con este pan caído del cielo. El cáliz de bendición al final del banquete pascual de los judíos, ¿no?, en este rito que estábamos diciendo recién, ¿no?, añade a la alegría festiva del vino una dimensión escatológica, la de la espera mesiánica del restablecimiento de Jerusalén. Jesús, te lo decía recién, instituyó la Eucaristía en el marco de la fiesta judía, justamente que recordaba la salida de Egipto, ¿no?, en la Pascua, ¿no? Allí, en ese marco, en esa celebración, en esa cena, Jesucristo nos deja la Eucaristía, dando un nuevo sacrificio, porque también Jesucristo adelanta sacramentalmente en la última cena lo que será su propio sacrificio en el Calvario, en la cruz, ¿no? Será justamente el nuevo y definitivo sacrificio. También los milagros que hizo Jesús de la multiplicación de los panes, cuando el Señor dijo la bendición, partió y distribuyó los panes por medio de sus discípulos para alimentar a la multitud, también prefiguran lo que es la Eucaristía. El signo del agua convertida en vino en Caná, se acordarán muy bien, justamente a pedido de la Santísima Virgen, llenaron aquellas tinajas y lo que antes era agua se convierte en vino. Bueno, justamente también es signo, esa agua convertida en vino, de la hora de la glorificación de Jesús en su pasión, muerte y resurrección. Y también manifiesta el cumplimiento del banquete de las bodas en el reino del Padre, donde los fieles beberán el vino nuevo convertido en la sangre de Cristo. ¿Qué más sobre la Eucaristía, digamos, en el itinerario, digamos, de la salvación, en la historia de la salvación, en la economía de la salvación, que es lo que estamos viendo? Bueno, recordemos el primer anuncio que hace Jesús de la Eucaristía, que lo recoge Juan en su capítulo 6. Aquel discurso causó sensación y fue tremendo, ¿no? Porque la gente se sorprendió, ¿cómo nos puede dar a comer su cuerpo, ¿no? Y a partir de allí muchos se marcharon. Y bueno, y Jesús les pregunta, bueno, ¿y ustedes? ¿También ustedes se quieren ir?
¿no? Porque fue tan fuerte ese discurso, fue tan claro lo que Jesús dijo, y Pedro allí tomando la palabra dijo una cosa súper linda, ¿no? Bueno, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Así que justamente también la Eucaristía y también después el anuncio de la pasión será algo muy desgarrador y que sembrará mucha confusión en muchos. Bueno, y antes de continuar con el tema de la institución de la Eucaristía, vamos a ver el comentario de Monseñor Munilla del compendio, que él explica cómo fue la institución de la Eucaristía. Adelante. Número 273 del compendio del Catecismo. ¿Cómo instituyó la Eucaristía? Después de reunirse con los apóstoles en el cenáculo, Jesús tomó en sus manos el pan, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Después tomó en sus manos el cáliz con el vino y les dijo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Bien, ¿cómo instituyó la Eucaristía? Y como veis, este punto nos ha transcrito literalmente el relato de la institución. Es curioso que el Evangelio de San Juan es el único que no relata, que no ha recogido el relato de la institución, y sin embargo, de una manera complementaria y muy iluminadora, en el momento del lavatorio de los pies, que es la escena que el Evangelio de San Juan narra, en ese momento que los sinópticos no habían narrado, como paralela, como superponiéndola, el lavatorio de los pies con la institución de la Eucaristía, digo, fijaros de qué manera tan bella y solemne introduce el relato. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estando cenando ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas el Iscariote que lo entregase Jesús, sabiendo que iba al Padre, que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena y es el momento del lavatorio de los pies, ¿no? Obviamente es una introducción que nos encuadra perfectamente la Eucaristía, esa Eucaristía, porque ese lavatorio de los pies narrado por San Juan no es sino una imagen, una radiografía de lo que es la Eucaristía. Jesucristo puesto de rodillas ante nosotros, lavando nuestros pecados con su sangre. La Eucaristía está redimiendo, ¿no? Es el sacramento de la redención del hombre. Por lo tanto, el Señor instituye la Eucaristía dejándonos una prenda de su amor. Nos deja una prenda de su amor, es lo que Jesús obtuvo en su muerte redentora, es volcado en el hombre, ofrecido al hombre. Al mismo tiempo también la Iglesia recuerda que en esa institución de la Eucaristía estaba instituyendo el sacerdocio. ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, pues el Concilio de Trento, en ese haced esto en memoria mía, en esa orden que dio a los apóstoles de celebrar eso en memoria del Señor, ve en esas palabras la institución del sacerdocio. En ese haced esto, sed ministros de la Eucaristía, en esas palabras ve la institución del sacramento del sacerdocio. Para profundizar más en este misterio también es interesante ver a Juan, que Juan tiene esa perspectiva del águila, esa perspectiva teológica de quien ya es consciente de que los evangelios sinópticos narraron el episodio de la institución de la Eucaristía, al igual que San Pablo, y él hace como unos relatos, digamos, complementarios, iluminadores, ¿no? Como ese que os he dicho, del lavatorio de los pies, y también, como hace en el capítulo 6 de San Juan, en ese discurso que Jesús pronuncia en la sinagoga de Cafarnaúm, que es el discurso del pan de vida.
Un discurso en el que, de alguna manera, también está dando luz del significado de la Eucaristía. Cuando en esa diatriba o controversia con Jesús se le dice, bueno, Moisés nos dio un signo, que fue el signo del maná, ¿tú qué signo nos das, ¿no? Pues en ese momento dice, en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que da el verdadero pan del cielo. Señor, danos siempre de ese pan. Y Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no pasará sed, ¿no? El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Yo soy el pan que ha bajado del cielo. Es decir, se presenta Jesucristo ante Israel como culminando, como cumpliendo aquel signo del maná. El maná no era más que un signo. El verdadero pan es el eucarístico, es el pan que quien lo recibe, recibe la vida eterna, recibe la gracia de Cristo, ¿no? Como veis, pues, para entender qué es la Eucaristía, es importante verla desde el conjunto de la revelación. Desde el contexto también, ¿no?, de la Pascua judía. La Eucaristía es el paso de Jesús al Padre, como para Israel era el paso de la esclavitud a la libertad, ¿no?, salir de Egipto. Bueno, pues para Jesús es pasar de este mundo al Padre, y para nosotros, que estamos, digamos, en ese punto intermedio, porque nosotros formamos parte del nuevo pueblo, ¿no?, que celebra la Eucaristía, y estamos dando cumplimiento a la Pascua judía. Sí, estamos dando cumplimiento a esa Pascua judía de ese salir de Egipto, pero al mismo tiempo estamos anticipando la Pascua definitiva, que será salir de este mundo al Padre. Estamos en medio, Hemos cumplido el sentido de la Pascua de los judíos y al mismo tiempo estamos todavía por cumplir plenamente la Pascua definitiva, que la Pascua definitiva será salir de este mundo al Padre. Jesús vivió la Pascua definitiva en ese momento de la Pascua, de su entrega, de su muerte y resurrección, y tal Pascua la recibimos nosotros sacramentalmente, porque cada vez que celebramos, ¿no?, la Eucaristía, nos preparamos para nuestra Pascua definitiva, para nuestra partida definitiva al Padre. Bueno, y después de escucharlo a Monseñor Munilla, continuamos con el tema de cómo fue esa institución de la Eucaristía. Ya les contaba que fue en el marco de la celebración de la Pascua, ¿no? Entonces, en esa última cena, Jesús, lo recordarán, le lavará los pies a sus apóstoles y luego les dirá, ustedes me llaman maestro y realmente lo soy. Bueno, si yo les he lavado los pies, ustedes tienen que hacer lo mismo. Mandatum novum do vobis, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. También en esa cena les da el mandamiento e instituye la Eucaristía como memorial de su muerte y de su resurrección. Y además ordenó a sus apóstoles, a sus discípulos, celebrar este sacrificio hasta que Él vuelva. Y así los constituye en sacerdotes del Nuevo Testamento. Por eso ese día Jueves Santo, en la tristeza, digamos, de la Semana Santa que estamos viviendo, es un día de mucha alegría porque Jesús nos regala la Eucaristía, nos regala el mandamiento nuevo y nos regala el sacerdocio. 3 regalos impresionantes, ¿no? Bueno, los 3 evangelios sinópticos y San Pablo transmiten el relato de la institución de la Eucaristía. Y San Juan relata las palabras de Jesús en la sinagoga de Cafarnaún, cuando hizo ese anuncio que les decía recién, en el capítulo 6 de San Juan, en el que muchos se escandalizan y que muchos se fueron y que muchos dejaron de seguir a Jesús, ¿no? Bueno, con estas palabras entonces Jesús prepara la institución. Así Cristo se designa a sí mismo como el pan de vida. Yo soy el pan de vida bajado del cielo, nos dice San Juan. Entonces Jesús escogió
el tiempo de la Pascua, repetimos, para realizar lo que había anunciado en Cafarnaún, dar a sus discípulos su propio cuerpo y su sangre. Llegó el día de los ázimos, en el que había de inmolar el Cordero Pascual, ¿no? Este nuevo Cordero Pascual será el Señor, ese Cordero que se celebraba en la Pascua recordando el éxodo, la salida de Egipto. Bueno, ahora el nuevo Cordero Pascual es Jesús. El Señor envió a Pedro y a Juan diciendo: vayan y preparen la Pascua para que la comamos. Y fueron y prepararon la Pascua. Llegada la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros, o con ustedes, antes de padecer, porque os digo que ya no la comeré más hasta que halle su cumplimiento en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Y entonces Jesús tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo o en memoria mía. De igual modo, después de cenar, tomó el cáliz y dijo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre que va a ser derramada por ustedes, o por vosotros. Así, al celebrar la última cena con sus apóstoles, en el transcurso del banquete pascual, Jesús dio su sentido definitivo a la Pascua judía. Su muerte y su resurrección es anticipada, como te decía, en esa cena, y celebrada en la Eucaristía, que da cumplimiento a la Pascua judía y anticipa la Pascua final de la Iglesia en la gloria del reino. Haced esto en memoria mía o en conmemoración mía, ¿no? Entonces, este mandamiento de Jesús de repetir estos gestos y estas palabras hasta que Él vuelva, hasta su segunda venida, lleva a la celebración litúrgica de los apóstoles y sus sucesores. O sea, desde el comienzo, con la ascensión del Señor a los cielos, los apóstoles realizaron este sacrificio, esta celebración, desde el comienzo de la Iglesia. De hecho, encontramos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42-46, nos dice los Hechos que acudían los fieles a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Nos dice también, acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y con sencillez de corazón. Sobre todo el domingo, ¿no? Dice la Escritura, el domingo, el primer día de la semana, el día de la resurrección, cuando los cristianos se reunían para partir el pan. O sea que desde entonces hasta nuestros días la celebración de la Eucaristía se ha perpetuado. Y tenemos nosotros también referencia de cómo la estructura inicial de la misa se permanece en la actualidad. O sea, la misma estructura fundamental de la misa hoy es la de la celebración de Jesucristo y la celebración que realizaban los primeros apóstoles. Sigue siendo también hoy el centro de la vida de la Iglesia. Vamos a ver ahora un poquito la celebración litúrgica. No sé si la terminaremos, pero luego la semana que viene la retomaremos un poquito, ¿no? Entonces, esta misa que se hace presente en la eternidad, como te decía, este misterio por el que se detienen todos los relojes, ya desde el siglo II tenemos un testimonio de San Justino de Mártir, cómo era la celebración, ¿no? Entonces nos muestra justamente las grandes líneas del desarrollo de la celebración eucarística, que, como te decía, han permanecido invariables hasta nuestros días a través de las diversas tradiciones litúrgicas o rituales, ¿no?
Entonces, les voy a leer, no sé si todo, porque yo copié todo el texto, pero es un poco largo, ¿no? Pero si no, lo van a encontrar en el catecismo, pueden buscar en el catecismo. Hacia el año 155, el santo, San Justino, le escribe al emperador pagano Antonio Pío y le explica qué es lo que hacen los cristianos. Y así dice: el día que se llama Día del Sol tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad, en el campo. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, tanto tiempo como es posible. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas, ¿no? O sea, la liturgia de la palabra, la homilía, porque antiguamente y hoy, no les voy a leer todo el texto, también la misa tiene dos grandes momentos, dos grandes partes, ¿no? La liturgia de la palabra, ya lo veremos, y la liturgia eucarística, ¿no? Igual que como nos lo narra San Justino en el año 155. Liturgia de la palabra con las lecturas, la homilía y la oración universal, estas tres partes o estas tres oraciones de la liturgia de la palabra, y la liturgia de la Eucaristía con la presentación del pan y del vino, la acción de gracias y acción consecratoria y la comunión del sacerdote y de los fieles. La liturgia de la palabra y la Eucaristía son dos momentos, pero constituyen un solo acto de culto, un solo acto de culto. ¿Cómo es el desarrollo? Entonces leíamos, como escribía San Justino, ¿no? Todos se reúnen. Entonces los cristianos acuden a un mismo lugar para celebrar la asamblea eucarística, ¿no? Y a su cabeza está Cristo mismo, que es el actor principal de la misa, de la Eucaristía. Él es el sumo sacerdote de la nueva alianza. Él mismo es quien preside invisiblemente toda celebración eucarística. El sacerdote, el obispo, está in persona Christi, está en la persona de Cristo, le presta su voz, le presta sus gestos, ¿no? Entonces, como representante suyo, el obispo o el presbítero, como te decía, actuando in persona Christi, preside la asamblea, toma la palabra después de las lecturas, recibe las ofrendas y dice la plegaria eucarística. Todos los que participan en la misa tienen parte activa en la celebración, cada uno a su manera, ¿no? Como los lectores leyendo, los que presentan las ofrendas, los que dan la comunión y el pueblo entero con cuyo amén manifiesta su participación. Entonces, veamos un poquito ahora la primera gran parte de la celebración, que es la liturgia de la palabra. Entonces, la liturgia de la palabra comprende los escritos de los profetas, o sea, el Antiguo Testamento y las memorias de los apóstoles, o sea, las cartas y los evangelios. La homilía, que la homilía siempre hará referencia a la Escritura, ¿no? También podrá hacer referencia al santo del día, por ejemplo, ¿no? Pero en general siempre la homilía hace referencia a los textos de la Escritura que se han leído. Esta homilía exhorta, te decía, a coger esta palabra de Dios y a ponerla en práctica. Luego vienen las intercesiones por todos los hombres. Luego de la liturgia de la palabra se presentan las ofrendas, es lo que se llama el ofertorio. Entonces se lleva al altar, a veces incluso en procesión, el pan y el vino. Y esta presentación de las ofrendas en el altar hace suyo el gesto de Melquisedec. ¿Recuerdan? Y pone los dones del Creador en las manos de Cristo. Él es quien en su sacrificio lleva a la perfección todos los sacrificios. Junto con el pan y el vino, para la Eucaristía se presentan también sus dones para compartir con los que tienen necesidad. Desde el principio en la iglesia también se compartía generosamente para poder ayudar a los más necesitados. Esta es la costumbre de la colecta, que como te decía, se inspira en el ejemplo de Cristo, que se hizo pobre para enriquecernos. La anáfora,
con la plegaria eucarística, que es una oración de acción de gracias y una oración de consagración, llegamos lo que es al corazón de la celebración eucarística, ¿no? El prefacio, una oración preciosa antes del Sanctus, da gracias al Padre por Cristo en el Espíritu Santo por todas sus obras, por la creación, la redención, la santificación, y así la asamblea se une entonces en alabanza incesante que la Iglesia Celestial, los ángeles y todos los santos cantan a Dios, ¿no? Santo, santo, santo. La epíclesis, que es una petición de la Iglesia al Padre para que envíe al Espíritu Santo, y justamente con el poder del Espíritu Santo, de su bendición sobre el pan y el vino, para que se conviertan por su poder en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Luego el relato propio de la institución, la fuerza de las palabras y de la acción de Cristo y el poder del Espíritu Santo se hacen sacramentalmente presentes bajo esa especie de pan y vino, ¿no? Entonces, luego hay un recuerdo, la anamnesis, sigue. La Iglesia hace memoria de la pasión, de la resurrección, del retorno glorioso de Jesús, ¿no? Recordemos que de los dos momentos, la liturgia eucarística también en el centro está las palabras de la consagración, donde se realiza la transubstanciación, ya lo veremos, lo que antes era pan deja de ser pan para convertirse en el cuerpo de Cristo, y lo que antes era vino deja de ser vino para convertirse en la sangre de Cristo. Y luego unas oraciones de intercesión, se reza por la Iglesia, en comunión con toda la Iglesia, del cielo y de la tierra, de los vivos y los difuntos, y en comunión con los pastores, ¿no? Con el Papa, con el obispo de la diócesis, su presbiterio, sus diáconos, bueno, y todos los obispos del mundo entero con sus iglesias, ¿no? Y por último, la comunión, precedida por la oración del Señor, por el Padre Nuestro, ¿no? Y por la fracción del pan, los fieles reciben el pan del cielo y el cáliz de salvación, el cuerpo y sangre de Cristo que se entregó para la vida del mundo. Hoy hasta aquí el programa de hoy, ¿no? Volvemos a agradecerle al Señor que se haya querido quedar en la Eucaristía. Volvemos a hacer el propósito de conocer más a fondo este misterio, de interesarnos, de formarnos para poder justamente aprovechar. Yo te diría que la Eucaristía es como una catarata de gracia, en el cual uno puede ir con una jarra, o con un balde, o con un tonel de 200 litros, o un camión cisterna. Dependen de nuestras disposiciones, de lo preparado que estemos para aprovechar mejor la Santa Misa y la Eucaristía. A la Virgen le pedimos entonces que nos ayude a aprovechar este bendito sacramento, y vale la pena hacer el esfuerzo para organizarse y no faltar nunca a misa los domingos y fiesta de guardar. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.